Buenas noches a todos, bendiciones para ustedes. Estamos aquí de vuelta tratando de explicar y hablar y ministrar la palabra de Dios con la guía del Espíritu Santo, pues sin el Espíritu Santo no está, nada podemos hacer. Y espero que todos en esta noche pueden conectarse y pueden escuchar esta enseñanza que estamos por transmitir. Gracias a todos los que siempre nos respaldan, siempre se conectan con nosotros. Ya estoy viendo la querida pastora Beatriz, querido hermano Marcelo, Rubén y todos los que se conectan. Gracias por estar con nosotros. Desde aquí, en mi casa, yo hoy quiero dar una linda enseñanza. Para mí fue linda porque todo lo que yo puedo entender por la palabra de Dios, investigando y profundizando, para mí es muy lindo. Entonces espero que lo que yo he tratado de atener de la palabra de Dios también para ti puede ser de bendición en esta noche. La palabra de Dios es rica, muy rica, y más la investigamos y más la profundizamos, más cosas podemos comprender, ¿no? Y la palabra de Dios, cuando se estudia, sabemos que el Espíritu Santo nos está revelando todo hoy en día, pero sabemos que también es necesario que cuando estudiamos la palabra de Dios podemos recurrir a muchos otros libros que otros hombres de Dios han escrito, comentarios bíblicos y todo lo que... Pero también como quizá no sé si es un consejo que puedo dar quien puede y quien quiere estudiar la palabra de Dios, es bueno recurrir también a libros históricos, sobre todo historia, que es algo que los historiadores han podido descifrar, entender, y también arqueólogos que han podido encontrar y confirmar que la Biblia es un libro inspirado por el Espíritu Santo y que la Biblia también es un libro que no un hombre ha escrito sino Dios. Entonces quiero iniciar esta palabra diciéndote que el mensaje de hoy es construir con Dios. Yo sé que muchas personas quizá están tratando de construir cosas con Dios, y también sé que quien empieza de construir y deja al lado a Dios, su obra está a punto de terminar, de destruirse. Entonces, hoy quiero hablar de construir con Dios, de involucrar a Dios en tus construcciones, de involucrar a Dios en lo que estás haciendo. Porque en la construcción de todo lo que querés en la vida, tú debes permitirle a Dios de ser el arquitecto, es el que idea los proyectos y también el ejecutor. Si bien tú lo vas a hacer, pero Dios tiene que darte el plan. Dios tiene que darte la visión. Dios tiene que darte el sueño. Dios tiene que darte la palabra sobre cuál tú vas a construir. Porque si no, lo que tú quieres construir va a ir en absoluto fracaso y es destinado a fracasar si tú no involucras a Dios en tus proyectos. La palabra de Dios, el Proverbios, está lleno de palabras que nos están... la palabra de Dios nos aconseja, porque la palabra de Dios jamás te lo va a decir ahí forzadamente, sino que la palabra de Dios te aconseja de que tú construyes con Dios. Y si tú le permites a Dios de ser el arquitecto y también es el que idea, el que te da los sueños y las visiones, si tú le permites a Dios de embarazarte con su visión, si tú le permites a Dios de ser el arquitecto y también el ejecutor, tú simplemente vas a ser el albañil, la mano de obra, tu sueño o lo que tú tienes en mente de hacer, el proyecto que quieres hacer, tendrá suceso. Tendrá éxito, si no, es destinado a fracasar. Esto es en el ámbito de la familia, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de la iglesia, en el ministerio, en el trabajo, en la empresa. Y hoy quiero hablarte de la famosa historia de la Torre de Babel.
que tenemos escrita aquí en Génesis capítulo 11. Hay un título que alguien ha puesto en la Biblia que se le llama la Torre de Babel. Me es muy interesante esto y me suena mucho. ¿Por qué se le llama la Torre de Babel? Cuando si nosotros examinamos notablemente despacito el texto, la Biblia, o sea que el asunto de Dios no se trata de una torre, se trata de una ciudad. Hoy quiero hablarle de este famoso cuento en la Torre de Babel que se encuentra en Génesis capítulo 11 del versículo 1 hasta el versículo 9. Y yo sé que mucho se ha hablado sobre la Torre de Babel, mucho se ha hablado sobre este relato y muchos teólogos, muchos escritores han desarrollado temas explicando que Dios ha confundido las lenguas y por qué Dios ha confundido las lenguas, y algunos dicen que esta confusión que Dios mandó sobre los habitantes de Babilonia, de ahí salieron los diferentes idiomas de todo el mundo, y entonces hoy nosotros estamos hablando en diferentes idiomas porque Dios en aquel entonces, en Génesis capítulo 11, confundió los idiomas y entonces nosotros estamos hablando así. Pero si nosotros examinamos bien este texto y lo leemos con atención, nosotros podemos entender que quizá esto no es verdad, no es propio la verdad. Las lenguas que hoy nosotros tenemos no vienen de allí. Por un simple hecho, porque si vos tenés tu Biblia en tu mano, vos estás leyendo en capítulo 11 de Génesis, pero si das la página y volves para atrás y lees el capítulo 10, tú te vas a dar cuenta que allí donde habla de los descendientes de Noé, que fue una cosa que ocurrió antes de la Torre de Babel, o sea que la construcción de la Torre de Babel viene después del diluvio y después de que Noé sale del arca y después de que Noé fue embriagado de sus dos hijas, las dos hijas se acostaron con su padre y de ahí fue la procreación de la genealogía de Noé. Entonces, si tú lees en el capítulo 10 de Génesis, en el versículo 20 dice así: estos son los hijos de Cam, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. En sus lenguas, en sus naciones. Significa que cada uno tuvo su lengua. También las nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Ahora, si vos seguís leyendo, en el versículo 30 dice así: y la tierra en que habitaron fue desde Mesa, en dirección a Sefar, hasta la región montañosa de Oriente. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Estas son las familias de los hijos de Noé, por sus descendencias, en sus naciones, y de estos se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio. De ahí después viene el cuento de la Torre de Babel. Significa que este lenguaje que nosotros hoy decimos hoy que tenemos muchas lenguas porque fue la confusión de Babel y de ahí salieron el italiano, el francés, el inglés, el búlgaro, en español, no es así porque ya de la descendencia de Noé ya se esparcieron y se cambiaron los idiomas. Lo que Dios hizo allí es confundir el idioma de las personas entre cuales estaban trabajando. Entonces, de ser todos, damos un ejemplo, de ser todos españoles, de repente uno empezó a hablar en francés, el otro empezó a hablar en inglés, el otro y cambiaron y así no pudieron terminar el trabajo. Ahora, por el relato nosotros aquí que estamos tratando de entender, vamos a leerlo, el texto de Génesis capítulo 11. Dice así: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Esto es la tierra donde ellos estaban. Ahora, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra, y el asfalto en lugar de mezcla. Estaban construyendo la ciudad de Babel, que sería la ciudad de Babilonia, porque Babel en lengua mesopotámica quiere decir Babilonia. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre, para si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora, el raconto que estamos hablando, que tiene como título La Torre de Babel, realmente nosotros siempre nos hemos concentrado sobre una torre que la gente está edificando, que quiere llegar hasta el cielo. Pero aquí el problema no es una torre, sino el problema es una ciudad. Y por el relato que nosotros podemos entender que la gente estaba construyendo una gran ciudad, y en medio de la ciudad tenía una grande torre que le servía a esta gente de un edificio religioso donde podían adorar a su Dios. Cuando la palabra de Dios dice: si hacemos una torre cuya cúspide llega hasta el cielo, la palabra hasta el cielo en lengua mesopotámica quería decir muy muy alto. Entonces ellos tenían lo que aquí queremos hablar, y sobre cuál yo me quiero concentrar, es el mensaje que quiero dar esta noche, porque es inútil que vamos vagando, investigando cómo es, porque si vamos a hablar sobre el texto y tenemos que despedazarlo con exégesis, enseguida podemos entender que este texto de la Torre de Babel no fue escrito por una sola persona, sino hay dos relatos, y usted puede entenderlo porque dos veces se dice que Dios descendió. Entonces, quien recopiló el texto puso todo juntos. Entonces, allí podemos entender algo interesante. Y yo quiero hablar sobre construir con Dios. El mensaje que quiero darte esta noche es esto, y quiero que tú te concentres sobre estas palabras: construir con Dios. ¿Por qué? Porque esta gente que estaban tratando de edificar una ciudad y edificar una torre, realmente no estaban haciendo ningún pecado. O sea, el pecado de esta gente no era edificar una torre. El pecado de esta gente no era edificar una ciudad, sino el pecado de esta gente, si podemos decirlo pecado, o lo que estaban construyendo esta gente, lo estaban construyendo sin Dios. Entonces, esta gente tenían un miedo en sí. Esta gente que estaban construyendo esta ciudad temían alejarse demasiado uno del otro y perder el contacto que tenían entre ellos. Por esta razón, aquí dice la Biblia que ellos iban a edificar una torre muy alta, y para mantenerse unidos, acuerdan de construir una torre y de ser tan alta que puede ser vista de todas las partes, es decir, llegar hasta el cielo, quiere decir muy muy alta. Entonces, cuando esta gente se va alejando, puede ver esta torre y que no se aleja. Esto fue una cosa buena que hicieron, pero el problema que era es que lo estaban haciendo a las espaldas a Dios. Lo estaban haciendo sin tomar consejo de Dios. Estaban haciéndolos prácticamente resistiéndose a Dios. Hay un relato anterior
que es de Adán y Eva en capítulo 2 y en capítulo 3 de Génesis, y allí muestra cómo la comunidad conyugal se resiste y también sufre cuando se deja al lado a Dios. Cuando Dios estaba con Adán y Eva, y ellos estaban con Dios y hacían lo que Dios les decía, ellos estaban felices. Pero en el momento que dejaron al lado a Dios y empezaron a hacer su propia familia, o sea, que quisieron hacer su propia responsabilidad y desobedecieron a Dios, con dos palabras, dejaron al lado a Dios y empezaron a hacer lo que a ellos les gustaba. Y con la Torre de Babel fue lo mismo. La comunidad social, y aquí donde viene mi mensaje en esta noche, construir con Dios, porque se puede construir sin Dios. Así como Adán y Eva, por la desobediencia, dejaron al lado a Dios y empezaron a construir una familia sin Dios y fueron rechazados y alejados por Dios y empezaron a construir una familia sin Dios, y de ahí vinieron todos los problemas que antes no tenían cuando estaban con Dios. Lo mismo pasó con la Torre de Babel. Y el relato aquí nos quiere mostrar a nosotros que cuando una comunidad social, como esta gente, que era una comunidad social, que estaban construyendo una ciudad, que estaban construyendo una torre, se habían unido entre ellos, pero habían dejado al lado a Dios. Cuando una comunidad social y política se dispersa, se desintegra y resiste, sobre todo cuando empieza y emprende una empresa a las espaldas en Dios. Cuando tú quieres hacer algo y no involucras a Dios en esta construcción, todo lo que tú estás haciendo es pronto para desintegrarse. Esta empresa va a caer. Los constructores de esta ciudad, esta torre, acá podemos entender muchas cosas. Podemos ver que al inicio esta gente fue una gente piadosa, que lo único que quiso construir es una ciudad y una torre que les servía de un edificio religioso. Si nosotros vamos a investigar en libros históricos, esta torre que estaban edificando se llama la torre en lengua mesopotámica se llama Ziggurat. Esta palabra Ziggurat quiere decir un edificio que tenía más o menos 9 pisos y era en forma de escalones hasta el final. Y al final de todo había una habitación donde supuestamente estaba la deidad y ellos la adoraban. Entonces, los constructores de esta ciudad estaban haciendo algo entre comillas bueno. Esto puede ser la primera etapa. La segunda etapa, uno puede ver lo que estaban haciendo una idolatría, porque podría verse como una idolatría. Estaban tratando de adorar a algún Dios y no el Dios verdadero. Pero realmente el pecado o el error o lo que nosotros estamos viendo a través de este relato y que nos puede servir a nosotros, es que se trata de gente que aquí prescinde de Dios en sus iniciativas. Gente que prescinde de Dios, que hace ameno de involucrar a Dios en sus iniciativas y en sus planes, vienen a fracasar. Y aquí el mensaje que podemos tomar es claro. Ninguna sociedad puede mantenerse cuando sus habitantes emprenden cualquier proyecto, sea cualquier obra, cualquier actividad en la que se descarte a Dios. Las consecuencias pueden ser absolutamente nefastas cuando se descarta a Dios, cuando tú quieres hacer algo para tu familia, para tu matrimonio, para tu empresa, para tu iglesia, para tu ministerio. Aunque tú me dices, pero ¿cómo voy a poder hacer algo para mi ministerio descartando a Dios? Pero ¿cuántas veces nosotros hemos tomado decisiones sin preguntarle a Dios? ¿Cuál fue la lógica de Rey David? ¿Cuál fue el tremendo éxito de Rey David?
Porque él era el hombre según el corazón de Dios. Porque cada vez que el hombre quería moverse a la derecha, preguntaba a Dios si tenía que ir a la derecha. Cada vez que el hombre quería hacer algo, preguntaba a Dios si era correcto o no. Cada vez que lo preguntaba a Dios, jamás Dios se quedó en silencio. Dios siempre le decía lo que tenía que hacer, y cada vez que David hacía lo que Dios le decía, tenía éxito. ¿Qué pasó con Saúl? Saúl al inicio pedía a Dios, pero después empezó a hacer a su cabeza, empezó a hacer a su iniciativa, puso al lado a Dios, empezó a construir su casa, su reino, su ejército, su vida sin Dios. Y pasó a esto que Dios desechó a Saúl y se buscó otro hombre según su corazón, que sería un hombre que le hubiera pedido a Dios que tenía que hacer. Si tú hoy quieres hacer algo y no pides a Dios, tengo que decirte que todo lo que tú vas a hacer tendrá tremendas consecuencias de desastres. Las consecuencias de esta comunidad aquí social fue nefasta, fue destruida, tenía destrucciones totales. Había ruptura en la unidad. ¿Por qué? Porque habían construido algo en las espaldas de Dios. No hay armonía. Y cuando no hay armonía, es imposible que la gente se entienda entre sí. Y la obra queda irremediablemente en medio de la nada, sin hacerse. Eso sucede cuando en la iglesia muchas veces queremos hacer algo, pero no hay unidad. Y la obra queda en la mitad. Esto sucede cuando en una empresa o una familia o un matrimonio no hay unidad. Entonces la obra no va. Por esta razón necesitamos que alguien nos puede ayudar. Por esto digo yo, construir con Dios. No hay que construir como los constructores de la Torre de Babel. Poner al lado Dios y construir lo que tú quieres. Tienes que involucrar a Dios en tus negocios para que tus negocios funcionen. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¡Wow! Aquí yo pude ver en este relato de la Torre de Babel muy parecido al relato de del capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles en la venida del Espíritu Santo. O sea, la Torre de Babel al revés. En los Hechos de los Apóstoles, en capítulo 2, hay un episodio que parece mucho a la Torre de Babel, pero al revés, cuando viene el Pentecostés, en capítulo 2, 40 días después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Allí se encuentran todos los discípulos, 120 personas, y al bajar del Espíritu Santo sobre los apóstoles, ocurrió lo mismo que ocurrió en la Torre de Babel, pero al revés. En la Torre de Babel, los hombres se encontraban sobre una torre muy alta, elevada, intentando de hacer sus trabajos, pero a las espaldas de Dios. Y cuando Dios bajó, confundió sus lenguas para que no haya unidad, para que no sean unánime, para que no piensen lo mismo, para que no hablen lo mismo, para que la construcción se termine. ¿Qué hizo Dios en cambio en Pentecostés? Los apóstoles tenían una tarea, edificar, y tenían un gran proyecto, pero todavía no lo tenían en los corazones. Habían recibido la palabra de construir el reino de Dios. Tenían que construir el reino de los cielos, tenían que construir no el reino de los cielos en el cielo, tenían que construir la iglesia de Jesucristo, tenían que plantar, digamos así mejor, plantar el reino de Dios aquí en la tierra. Tenían que dejar los pilares sobre cual nosotros también hoy podemos edificar el reino de Dios, la iglesia. Y en Pentecostés, en cambio, viene a pasar algo diferente. Los apóstoles estaban también en una habitación alta. Usted sabe que estaban en una habitación alta, eran 120 personas, intentando de construir algo nuevo, intentaban de construir algo, un mundo que Dios le había dicho según las enseñanzas de Dios, pero no sabían cómo hacerlo.
Y cuando el Espíritu Santo bajó sobre ellos, le dio lenguas de fuego, les llenó y les cambió la mentalidad, y pudieron empezar de entenderse entre ellos hablando un solo idioma. El Espíritu Santo fue la razón por la cual todos estuvieron unidos en el plan de Dios y preparados para la construcción. El Espíritu de Dios les comunicó su visión, no la visión de ellos. Les comunicó única visión y la puso como lengua a todos ellos. A través del Espíritu Santo vino la visión y la guía de cómo plantar la iglesia de Jesucristo. La construcción y la plantación de este nuevo reino estaba guiada por el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que tiene la revelación que nosotros necesitamos a cómo hacer las cosas, a cómo construir con Dios. Y allá, cuando el Espíritu Santo bajó, ya no había intereses personales. Ya no había tampoco rivalidad entre ellos. Antes había rivalidad, los discípulos se peleaban quién será el más grande, pero cuando bajó el Espíritu Santo, unió sus corazones, unió sus mentes. Ya no había más intereses personales, sino que se había plantado el interés de Jesucristo, que es plantar su iglesia y morir si es necesario por el Evangelio, humillarse cada uno a sí mismo y servir a su prójimo y tenerlo por alta estima. Entonces todo cambió, la rivalidad se cayó al piso y vino a ser el carácter del niño que Jesús quería que ellos tenían. Todo empezó a funcionar según el plan de Dios. Los discípulos querían construir algo, pero no sabían cómo. Entonces, en vez de empezar solos y en vez de hacer todas las pruebas que se le ocurren para construir tal cosa, no. Ellos se subieron al aposento alto, en esta alta torre, pero en vez de hacerlo a las espaldas a Dios, así como la torre de Babel, ellos buscaron la guía y la llenura del Espíritu Santo. Ellos buscaron el respaldo de Dios en esta nueva construcción, en este nuevo emprendimiento. ¿Por qué? Porque no sabían cómo hacerlo, no se basaron sobre sus experiencias, sino se basaron sobre Dios. Ellos dejaron todo y en esta forma de subir en el aposento alto y de buscar a Dios en oración, en esta forma mostraron que su emprendimiento dependía de Dios y no de lo que ellos conocían. Ellos demostraron que construir con Dios no es construir sobre lo que tú conoces, sino construir sobre los planes y la guía que Dios te da. Hoy en día, las naciones, las comunidades y todo lo que estamos viviendo intentan reconstruir la sociedad y la política, pero han dado espaldas a Dios. Con mucha frecuencia las comunidades, las naciones y todos los políticos dan espalda a Dios, prácticamente todos, así como pasó en el Babel. Por esto hoy en día nuestras sociedades están saturadas con engaño, con fraudes, con corrupción. No hay entendimiento entre la gente, todos están nerviosos, cada uno propaga su propia mentalidad, su propio discurso, cada uno quiere tener la razón y todo resulta tan poco creíble para todos. Pero cuando los políticos, cuando los gobiernos cuando los constructores de esta sociedad, lo que estamos viviendo, dejan aparte sus propios intereses personales, así como en la Torre de Babel. En la Torre de Babel, los constructores tenían sus propios intereses personales y habían dejado al lado a Dios. Pero si nosotros hoy queremos construir algo en nuestra vida, tenemos que dejar nuestros intereses personales y tenemos que pedirle a Dios, guíenos. Ayúdanos de construir lo que es tuyo, lo que tú nos has dado en nuestras manos. Ayúdanos de construirlo. Danos los planes.
danos los recursos, guíanos, y que Dios puede hablarte en oración, a través de la palabra, en sueños, en visiones, porque Dios lo hace. Dios es vivo, Dios habla, Dios hace como quiere, pero te hace llegar la información cuando tú quieres construir con Dios. Y tú no eres como los constructores de Torre de Babel que tenían estos intereses personales y habían dejado al lado a Dios. Y Dios vino y confundió. Hoy en día, lamentablemente, Dios ha confundido muchas naciones porque cada político, hoy en día, muchos constructores políticos, muchas naciones buscan sus propios intereses. Buscan el poder, buscan la fama, buscan el dinero y no le importa cómo lo van a conseguir. Y así como en el Torre de Babel, cada uno busca lo suyo. Y no se mueven bajo la guía del Espíritu Santo, así como era en el Pentecostés. Si nosotros nos movemos como en el Pentecostés bajo la guía del Espíritu Santo, entonces podremos ver una vez para siempre amanecer la justicia, la armonía y el entendimiento social en el mundo. Lamentablemente, lo que hoy estamos viviendo es algo abrumador. Todos están poniendo a un lado a Dios como diciéndole: tú no entiendes lo que yo quiero lograr. Pero nosotros no entendemos que lo que queremos lograr sin Dios no lo podemos lograr. Yo quiero aconsejarte en esta noche a que tú construyes con Dios. Si tú lees atentamente aquí en el capítulo 11, versículo 8 de Génesis, dice: así lo esparció Jehová desde allí sobre la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. El problema no fue la Torre de Babel. El problema fue que edificaban una ciudad porque la edificaban dándole espalda a Dios. No buscaban su guía, no buscaban sus planes, no buscaban su ayuda. Y esto así no funciona. Y hay que rescatar algo de esta gente aquí, que ellos estaban haciendo todo por si un día se pierde el enlace entre ellos, entonces la torre le podría ayudar. Yo quiero decirte que nosotros como iglesia hoy tenemos que buscar la unidad. Tenemos que ser como esta gente, que tenemos que hacer todo lo posible y que nada nos separa, porque la unidad, Dios mismo lo dijo, esta gente es muy unida porque quiere hacer algo. Lo que pasa es que lo está haciendo a las espaldas mías. Entonces voy a ir a confundirles porque Dios estaba mostrándonos que sin Dios nuestros planes no funcionan. Si hoy en día tú estás haciendo algo, pero te estás dando cuenta que lo estás haciendo a las espaldas a Dios, todavía no es tarde de invitarle a Dios a que te dé la guía y que te dé el verdadero funcionamiento, que te dé su propio plan, a que tú puedes construir con Dios y que te puede ir bien. Vamos a orar juntos y pedirle a Dios que Dios nos abre los ojos de la fe, que nos abre el corazón y que nosotros podemos ver lo que Dios ve y que Dios nos dé sus planes y que nosotros les recibimos y hacemos lo que Dios quiere. Amén. Oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, vengo delante de ti, humillándome delante de ti, Señor, pidiéndote tu gracia y tu favor sobre tus hijos, sobre tu pueblo. Padre Celestial, te pido por todas las personas que me están viendo en este momento, alcánzales con tu gracia y con tu misericordia. Señor Jesús, cada persona que en este momento ha entrepreso alguna tarea, un emprendimiento en el ministerio, en el trabajo, en la empresa, en las cosas personales, en el matrimonio, familia, lo que sea, Dios. Padre, permítele que ellos puedan involucrarte a ti en el nombre de Jesús. Háblale, Señor, dele su guía, dele, Señor, sueños y visiones que pueden entender que la construcción sin ti lleva al fracaso. Padre, ayúdanos de construir
solo contigo en el nombre de Jesús. Bendigo cada persona que me está mirando, oh Dios, y te pido que si hay enfermos, sánales en el nombre de Jesús. Si hay enfermos, sánales en el nombre de Jesús. Si hay enfermos, sánales en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por acompañarnos. Espero que esta palabra ha sido de bendición para tu vida. Puedes también comentar lo que Dios ha bendecido tu vida a través de esta palabra. Dios te bendiga y Dios te guarde.